La mayor juguetería, Delta Hobby, Convención 1319 bis, teléfono 901 23 16, Galería del Trocadero, local 10, Gorlero, frente al casino. Y esto vale más que todos los trenes, ¿no? Creo que todos los que hemos coleccionado trenes a escala y hemos sido aficionados a esto, en algún momento fuimos a Delta Hobby. Capaz que no a comprar, o bueno, muy probablemente no a comprar, pero sí a mirar así, con las manos contra la vidriera, viendo todas las cosas lindas que habían ahí y que nunca íbamos a poder tener. Yo a Delta Hobby la conocí allá por los años 90 en el local de la calle Convención. Y después entrabas, habían siempre bicicletas para niños y todo. Delta Hobby era una juguetería, ¿no? Y si seguías para el fondo, en un local largo, llegabas a lo que yo conocía como la tierra de los trenes. Estaban todas las estanterías con trenes Lima. Había montones de locomotoras, vagones. Había un muchacho muy bien, que nos atendía siempre muy bien, que íbamos. Después había una mujer. Y después había un tipo que se llamaba Marcos, que en habían unos pegotines que decía el mago Marcos, así que se ve que hacía magia el hombre, que siempre nos trataba horriblemente mal. La mayoría de las veces iba a Delta Hobby cuando estaba por el centro, miraba y me iba, porque ¿de dónde iba a sacar para comprar algo? Fue que pude empezar a coleccionar, y bueno, con la poca plata que agarraba de mis cumpleaños, algo que me daba mi abuela, juntaba y veía, me voy a comprar esa locomotora. Entonces estaba meses y meses y meses juntando, y cuando llegaba a tener la plata iba a comprarla y la máquina o ya la habían vendido o valía 3 veces más de lo que yo había visto, entonces otra vez. Pero Lima tenía Delta Hobby, y bueno, el local ese que tenían en el Arocena Shopping Mall, que mi hermano trabajaba en el Arocena Shopping Mall porque era maquinista del proyector, porque era uno solo. Tengo gratos recuerdos de esa época, porque Delta Hobby, más allá de todo, era la única brújula que nosotros teníamos. Lamentablemente no tengo fotos del local, lo único que tengo son estas 2 bolsas y el loguito de Delta Hobby en algunas cajas de trenes Lima que llegué a comprar. Me acuerdo que solía visitar seguido la estación central, tanto fuera por dentro como por fuera. Generalmente íbamos para tomar algún tren por unos pocos kilómetros, como también para contemplar aquel hermoso edificio. Para mí la estación central era como un templo sagrado. Me resultaba un lugar tan místico, con aquella mezcla de luz y oscuridad. Me generaba un cierto halo de misterio, especialmente en la zona de los andenes. Mis recuerdos de ella ya son de la época de 1993 en adelante, ya que si bien mi primer viaje fue en los 80, antes de la supresión, el recuerdo de eso es sumamente vago. Por ende, la imagen que me hice de ella fue la de la última época de actividad, entre 1993 y 2003, con una estación central ya vacía, silenciosa, misteriosa. Era como un gigante dormido, un recuerdo de otras épocas, pero había algo en ella que a mí me apasionaba. Ya de por sí acercarse a ella, viniendo desde el centro, era algo que te erizaba la piel. De entre los pulcros edificios cercanos se asomaba esa inmensa estructura con arcadas, galerías, estatuas. Era algo que para mí, que era un niño en esa época, me generaba una impresión tremenda. Al llegar e ingresar debajo de su galería techada, generalmente se sentía un frío intenso, ya que esa zona era recorrida por ráfagas de viento y entonces, tal vez por la propia estructura del edificio, hacía que se formara una especie de microclima ahí abajo. Abríamos una vieja puerta de madera e ingresábamos al hall, esperábamos a que se hiciera la hora y se abriera aquella ventanita de madera a donde comprábamos los boletos. Para mí era todo un acontecimiento. Me pasaba horas mirando el techo del edificio, cada detalle, cada rincón, cada puerta. Era un lugar como ninguno, como un castillo. Sobre el corredor que comunicaba con los andenes, existía un mural pintado a mano
con una impresionante escena ferroviaria nacional, la cual irónicamente me recordaba mucho aquella famosa escena del libro del transporte. Tal vez fuera un niño, sí, pero ya entendía perfectamente el significado de las cosas. Y esa hermosa obra de arte reflejaba un pasado que no era tan lejano. La estación central era eso, en un lugar magnífico, pero a su vez misterioso, un tanto aterrador. Un buen día en esos viajes a la estación central, un funcionario de AFE nos dice, dice, si les gustan tanto los trenes, dice, ¿no conocen el museo? ¿Qué museo? El museo que está acá a la vuelta, de esta gente que es aficionada. Ahí en la calle Paraguay, dice, den la vuelta y vayan hasta ahí. Fuimos, una puerta de madera cerrada. Decía, Museo Ferroviario, Trencito Portuario. La tercera vez que vamos, cuando me estoy acercando veo la puerta abierta y dije, ahora sí. Apenas pongo un pie, eran dos puertas, había un espacio entre una y otra, y veo que había una campana, y decía, tire de la campana. Tiro la campana, una campana de bronce, ¡bom! Entramos. Aquello era algo fuera de serie. La verdad lo digo con el mayor de los cariños porque era un universo fantástico. Había un montón de réplicas de máquinas de vapor, de coches motores y demás. Ahí fue que yo me enteré de que existían un montón de locomotoras diésel que yo nunca había visto, porque yo quería conocer a las Alstom, a las 2000, a las 1500, y pará de contar, para mí que era eso lo único que había. Si no estaba totalmente corrompido por estos señores, ahí esta gente de una institución que se llamaba CEFU, Círculo de Estudios Ferroviarios del Uruguay, me terminó de pudrir el mate, ¿no? Ahí fue la destrucción del alma absoluta. Y si no fuera suficiente, uno de los integrantes de esa institución era nada menos que mi ídolo, Walter Pastorino, que era el que atendía el museo. A la gente que lo hizo posible le estaré eternamente agradecido por una cosa que se notaba, estaba hecho con cariño. A donde miraras habían cosas, habían objetos, habían detalles, habían cosas, de todo, de todo. Había una réplica enorme de un Gans, que no era hecha por Pastorino, era Gans, era fabricada por la firma Gans. La habían mandado cuando los Gans vinieron de Hungría. Después, si ya no estaba totalmente corrompido, había una puerta que comunicaba con otra habitación que tenía vidrio biselado, entonces vos de afuera no veías lo que estaba pasando adentro. Había una maqueta de escala N, de escala H0, o sea, la misma escala de estos susodichos, de corriente continua. Y un montón de gurises, algunos de mi edad, otros más grandes, jugando con trenes. Los mismos trenes Lima que yo tenía. Es más, había locomotoras ahí circulando en la maqueta que era la misma máquina que yo tenía acá en casa. Pero lo mejor no fue eso, sino que del otro lado de la maqueta de corriente continua, ¿qué había? Estaba sin terminar, lamentablemente. Pero me llamó poderosamente la atención. Una maqueta de corriente alterna Märklin. Sigo recorriendo el museo. No era grande el museo, era chiquito, pero habían utilizado hasta el último centímetro. Estaba muy bien distribuido. Entrabas a una habitación que era como que fuera una pasarela, así como un zaguán. Habían dos placas de bronce enormes que eran de empleados del ferrocarril central que habían ido a combatir a la Primera y a la Segunda Guerra Mundial. Una placa era de la Primera Guerra Mundial y otra placa era de la Segunda Guerra Mundial. E incluso algunos habían muerto porque tenían una cruz. O sea que había gente del ferrocarril central del Uruguay que había muerto en batalla en la Primera y la Segunda Guerra Mundial combatiendo por Inglaterra. Cuando llegabas al final de ese pasillo había una habitación, un cuartito que estaba cerrado, que ahí ellos guardaban cosas, que era un desván, y adelante había un asiento que imitaba como que vos te sentabas ahí y era como que estuvieras viajando en un salón de pasajeros de madera de la época de antaño del ferrocarril acá en Uruguay. Cuando giro a la izquierda había otra habitación bastante grande, bastante alta. Esta gente tenía una locomotora de vapor de verdad en esa habitación. Pero no era una locomotora de vapor normal. Era chiquita. Pero no era una locomotora de maniobras. Era otra cosa. Entonces me pongo a leer y veo que dice adelante locomotora LBD1 tipo de vía de Covil. Y fue mi madre la que me dijo lo que era. Me dice, esto es una locomotora de trocha angosta. ¿De qué? De trocha angosta.
Ahí fue que me enteré que los trenes no eran solamente de trocha estándar. Yo siempre pensaba que los trenes tenían toda la misma trocha, que eran todos del mismo tamaño. Gracias a eso me enteré que habían diferentes trochas. El Museo del CEFU era algo hermoso. Es de los recuerdos más gratos que tengo de aquella época, que fue esos años 96, 97, 98, fueron años de gran descubrimiento para mí, porque fue cuando me enteré de la existencia del CEFU y demás. Y por último, y esto es un dato muy, muy importante en esta historia, cuando estábamos mirando la foto me dice Pastorino, dice, tenemos la manicera del puerto. Dice, es esa que está ahí. Y señala una foto de una locomotora pintada de verde. La miraba y digo, yo esa máquina la conozco de algún lado. Y Pastorino nos dice, esa era la máquina que andaba en el puerto, con el tren del puerto. Y mi madre me dice, es la manicera, dice, es la máquina que vos veías cuando eras chiquito, cuando íbamos con tu padre por el tema de la grúa de la Quinta Aymar, y salíamos con la Panhard. Era la máquina que yo veía, que me subía al asiento de la camioneta para poder ver en el lapso en el que la camioneta pasaba por enfrente de la remesa del puerto. Por eso quería hacer un capítulo especial y hacer especial hincapié en esto, porque era realmente único. Y repito, los que lo hicieron era gente que realmente era una carta de amor al ferrocarril aquello. Al punto tal de que cuando lo tuvieron que cerrar el museo en el año 2003, que yo me enteré por la página del CEFU, hasta la actualidad, cuando paso por ahí en el auto, que paso manejando por ahí, alguna que otra vez he pasado a pie, pero generalmente paso manejando o en el ómnibus, intento no mirar, paso rápido por esa zona, porque me pone mal ver en qué terminó el museo y en qué terminó la estación central. El 6 de septiembre de 1997, estábamos acá en la puerta, era un sábado, estábamos acá en la puerta con el papá de mi amiga Tatiana. Estaba mi padre y él colocando el coso para poner la basura. Y por las vías del tren, y cuando miro hacia abajo, veo que pasa una cosa negra, un sonido que yo jamás en mi vida había escuchado, que era como un aullido. Me acuerdo que yo digo, ¿qué fue eso? Y mi madre me dice, parecía una locomotora de vapor. Salí corriendo como que no era un mañana con mi madre hasta la estación Carnelli, Bellavista, a ver si realmente era una máquina de vapor, porque hasta ese entonces, año 1997, yo creía que en Uruguay no existían más locomotoras a vapor funcionando. No sabía que yo estaba equivocado. Pregunté en la estación y me dicen, sí, es la locomotora de vapor del CEFU. Y me acuerdo de mirar desde el andén y la vi. La máquina estaba parada allá contra el paso a nivel de 12 de diciembre. Entonces le pregunté a qué hora volvía y nos dice, como a las 5 de la tarde estará de vuelta acá. Volvimos a casa y después fuimos y nos instalamos ahí toda la tarde en la estación a esperar a la máquina de vapor. Hasta que en un determinado momento se escucha ese mismo ruido, era como un aullido. Había ido con la cámara Canon y me asomo al andén, y cuando me asomo al andén veo una cosa negra cuadrada que se aproximaba rauda y veloz hacia mí. Y cuando llega hasta el andén, yo estaba parado, pongámosle acá, y ella me paró acá al lado, me paró a esta distancia. Era la primera vez en mi vida que veía una locomotora de vapor funcionando en la vida real. Hubo una vez de las tantas veces que fuimos en ese periodo entre 1997 y 1998 a Delta Hobby, que este funcionario, que yo digo que era el único que nos trataba bien, que él se ve que era empleado, no era de los dueños, fue un tipo muy macanudo, muy bien, nos pasó un dato. Digo, dice, tanto que le gustan los trenes, no conocen la maqueta gigante de Castelli Castells. Están rematando ahí en Castelli Castells. El tipo nos decía, dice, es grande, es una maqueta enorme, dice, una maqueta Märklin era. Y fuimos con mis padres y Darío hasta Castelli Castells. Llegamos un poco antes de que cerraran. Me acuerdo que llegamos y estacionamos el auto en la vereda, y cuando miramos hacia adentro, la maqueta estaba contra el ventanal que da a la calle,
Y cuando entramos quedé horrorizado con lo que vi. No era grande, era inmensa de grande. Tenía una superficie total de 21,4 metros. Contaba con la friolera de 15 kilómetros de tendido de cable. 15 kilómetros de cable para poder hacer andar todo lo que tenía. 700 vías por las que circulaban 105 locomotoras, 364 vagones, y el diagrama de vías presentaba la posibilidad de hacer circular a 20 trenes en simultáneo. Contaba con 36 pupitres de control, o sea, de estos había 36. 8 botoneras, o sea, esto tenía 8, pero no de estas, de las grandes. Esta era chiquita, las otras más grandes. Se controlaban desvíos, señales y demás funciones de la maqueta. 46 señales, 22 rieles de desenganche, más de 100 semáforos con luces sincronizadas, lámparas de calle, faroles, lucecitas en las casas, una casa que simulaba incendiarse largando humo de verdad. Y al fondo tenía 3 funiculares totalmente operativos, de los cuales tenía, el día que nosotros fuimos, que fue la única vez en la vida que la vi, la maqueta, 2 estaban funcionando y 1 estaba apagado. Yo nunca en mi vida había visto algo así y nunca volví a ver tampoco algo así. Esa maqueta fue construida entre 1980 y 1984 por Ulises Curoto para un señor que también, aparentemente por lo que dice ahí, también intervino en la construcción, que era Luis de la Plana. Luis de la Plana era rematador de remates de la Plana y vivía ahí en el centro, en la calle San José, y ahí era donde estaba la maqueta, en un segundo piso. Cuando él fallece, aparentemente fue en 1996 que él fallece, la familia de él vende esa maqueta gigante y contratan al mismo Curoto, a Ulises Curoto de Hobby Center, que era el que la había construido junto con él y junto con una persona que era electricista, que fue el que se encargó de hacer todo el diagrama eléctrico de la maqueta, para que literalmente la cortaran en 4 partes para poder sacarla. La propia firma Märklin le había otorgado a De la Plana un reconocimiento, porque aparentemente en aquella época, cuando eso se hizo en el año 80, o sea, entre el 80 y el 84, estuvieron 4 años para construirla, era la maqueta Märklin más grande del mundo. ¿Qué fue lo que pasa con la maqueta? La compran una persona de Argentina por unos $32.000 de la época. También se vendió la otra maqueta de Luis de la Plana, la de Märklin, que estuvo en alguna época en el restaurante del ferrocarril de Afe. Pero esta era muchísimo más chica. Se vendió antes que la maqueta gigante. Lamento no haber podido tomar una sola foto de aquella maravilla inmensa. Hay un capítulo de esta historia que no sé si decir que fue alegre o patético, pero también formó parte de esto y hace entender varias cosas que pasaron después, y tiene que ver con esta locomotora que está acá. A mí siempre me gustaron las máquinas a vapor, y mirando un catálogo que yo tenía de Lima del año 78, vi esta locomotora, que es una locomotora de los ferrocarriles alemanes. Es una Mikado, es una 282. Estaba esta locomotora y había otra que era de los ferrocarriles franceses, más linda que esta, que también la tenían en Delta Hobby. Y mi sueño era tenerlas a las 2. Pero no sé por qué arremetí primero contra esta máquina. Cuando la vi la primera vez, la máquina creo que salió algo así como 700 y algo de pesos. Empecé a juntar. Cuando la voy a comprar, resulta que la habían subido a, no sé, 800 y pico de pesos. No la pude comprar. Un día llamo a Delta Hobby para preguntar si todavía la tenían, y me dicen, porque hablando por teléfono yo entendí mal, y como yo era cliente de ellos, lo que yo entendí es, porque yo le dije tengo tanta plata, y me dicen no, pero Delta Hobby te hace un tanto por ciento de descuento. Yo pensando, qué ingenuo, yo también, qué boludo, pensando que como yo era cliente de ellos me iban a tener una contemplación. Cuando llegamos allá,
Resulta que no, la máquina había subido de vuelta de precio y no era que me habían dicho que Delta Joven me hacía un 20% de descuento. Lo que me dijeron era que con tarjeta joven había un 20% de descuento. Pero yo la tarjeta joven recién la saqué cuando tenía 14 años. O sea que esto que yo cuento tiene que haber sido principios de 1998, o sea, yo todavía tenía 13. Me quedé con las ganas, no la pude comprar. Y nos atendió un muchacho que yo siempre digo que era muy bien. Dice, le faltan 50 pesos, dice, él entendió mal, nosotros le dijimos que con tarjeta joven se le hacía descuento, pero él no tiene. Me acuerdo que el tipo dice, ¿hay otra en stock? Sí, hay otra. Y agarra y dice, bueno, sí, pero nosotros no le podemos hacer ese descuento, no sé qué, no, porque usted piensa, no sé qué. Bueno, me fui con el alma rota y las manos vacías. Pero estaba decidido a comprarla la máquina y junté hasta que al mes más o menos de eso fui a comprarla. Me salió en aquel entonces, año 98, 1.018 pesos, me acuerdo clarito, 1.018 pesos. Lo que sí, respecto a ella, debo decirles que me llevé una enorme decepción con la máquina. Era una máquina que nunca anduvo bien, fue una máquina que siempre tuvo problemas para funcionar. Me llevé una enorme decepción con ella. Y me llevé una enorme decepción con Delta Hobby. Fue la octava locomotora Lima que recibí, o sea que compré, que la compré yo. 9 si contamos la afinada 103, oculta en algún lugar del cúmulo de mugre de mamá. Y respecto a esto, se dio un hecho interesante. En 1998, a mí se me ocurrió con Darío que qué posibilidad habría de llevar a arreglar la locomotora 103 que yo había destrozado a principios de los años 90, la del Trans-Euro Express. Así que le pedí a mamá que la buscara, porque la había secuestrado ahí en el espacio ese que había abajo de la escalera. Y bueno, estuvo todo un fin de semana para intentar llegar hasta donde estaba la locomotora y la logró sacar. La máquina en sí no estaba tan dañada como yo recordaba, era reparable. Así que un día fuimos a Delta Hobby para llevarla y presupuestar cuánto saldría la reparación de la máquina. Se la dejamos. Me dijeron que llamara más o menos en un mes y que me decían más o menos cuánto podría valer repararla. Para mí era importante porque no era el hecho de comprar otra, era el hecho de reparar esa que era la máquina original del tren. El asunto fue que cuando llamo al mes me dicen que no la encontraban la máquina, que fuera hasta el local porque no la encontraban. Voy hasta el local, empiezan a buscar por un lado y por el otro y la máquina no aparece, que lo llamara de vuelta. Lo llamo de vuelta y me dicen que la habían extraviado, que no la encontraban por ningún lado, no se sabe qué pasó con la máquina. Y que fuera hasta el local que me iban a dar otra exactamente igual a la que me habían perdido. Y así es que esta máquina que está acá llega a mis manos. Es una locomotora que es idéntica, está en bastante mejor estado que la que estaba en casa, no solamente por el golpe que se dio, sino porque la que estaba en casa tenía uno de los pantógrafos que no se caía y no subía. Y de ahí en más, bueno, el 103 recuperó el Trans-Euro Express recuperó su locomotora y bueno, me salió gratis la reparación. Ahora, ¿qué saco como conclusión de esto? Bueno, que me hubiera gustado tener la original en realidad, ¿no? O sea, esta no es la máquina original, es idéntica sí, pero no es la máquina original que recibió mi hermano a inicios de los años 80. Siempre me pregunto qué pasó con esa máquina. ¿Estará en algún lado todavía? ¿Los pedazos de ella estarán en algún lado? No estaba tan dañada en realidad. Tenía quebrada la carrocería, tenía quebrado el chasis, pero no era nada que no se pudiera reparar. Pero bueno, son esas cosas que pasan y que quedarán en el anonimato. Teníamos tanta imaginación que solíamos jugar competencias imaginando que éramos los dueños de las empresas con Darío. Y lo más irónico, no usábamos empresas ficticias, sino que nos creíamos los dueños de las empresas reales a los que ellos representaban. Por ejemplo, yo era el dueño de la FS, o sea, los ferrocarriles italianos, entre otras como la danesa, la DSB. Darío, por su parte, era el dueño de la DB, los ferrocarriles alemanes, y la NS, la empresa de ferrocarriles holandeses. Y Sebastián, su hermano, era el dueño de la SNCF, o sea, los ferrocarriles franceses. Teníamos incluso redactado un reglamento operativo sobre lo que estaba permitido y lo que no, respecto a nuestras respectivas empresas, etc. Era muy interesante el juego. Nos tomábamos tan en serio esto, como expliqué más arriba,
que llegamos con Darío incluso a cronometrar los tiempos de cada locomotora para ver cuál era la mejor, con un viejo cronómetro mecánico que había sido del abuelo José. De las 9 locomotoras disponibles, la que tenía mejor andar era sin dudas la del NS Intercity, una máquina que en la vida real había sido construida por la firma holandesa Allan. En teoría, todos los trenes usaban el mismo tipo de motor, el mítico G-Motor de Lima. Pero en la realidad, cada máquina tenía un desempeño muy distinto a las otras, como si tuvieran personalidad. Y el tren ese de la NS, el Intercity, literalmente volaba sobre las vías. Era más silencioso que el resto, corría a mayor velocidad y parecía que flotaba sobre los rieles. Aunque también, si lo acelerábamos demasiado, a veces al tomar las curvas, terminaba por separar las vías, ya que como eran trayectos provisorios armados en el suelo, y las vías y eclisas, a las que solíamos llamar ganchitos, no estaban en sus mejores condiciones, era evidente que esto ocurriera. Pero ante tanta diversión, yo tenía una espina clavada, y esa espina tenía nombre y se llamaba Märklin. Crecí escuchando historias de papá referentes a su viejo tren de la infancia, el Märklin. El Märklin en realidad nunca se había marchado, había así terminado tirado dentro de una caja de cartón, y las 2 locomotoras de él se las había llevado hacía años papá para su trabajo. Pero allá por 1997 yo sabía dónde estaba la caja de cartón, en el garaje. Así que un día con Darío decidimos de forma furtiva bajar dicha caja desde la estantería donde dormía el sueño eterno del viejo tren. Había un vagoncito hermoso de gel que era una cisterna de color amarillo, otro que era una chata con una cabina en la parte posterior, otro que tenía unas puertitas que se corrían que era divino, salones de pasajeros, furgones, etc. Si bien no era mucho el material rodante, eran agradables y lamentablemente estaba todo menos las 2 locomotoras, aunque sí estaban ahí sus tenders, pero no estaban las máquinas. En esa época ocurrió un hecho bastante poco imaginable, y fue que el padre de mi amigo Darío, Rubén, quien acostumbraba ir a remates, encontró nada menos que en uno de ellos que se remataban algunos trenes Lima en caja, aún sin abrir. Y como sabía que a Darío le gustaban, compró varias cajas. Entre ellas venía la clásica locomotora diésel MDT, la imitación de Plymouth, como la que yo tenía, pero esta estaba pintada de un esquema color mostaza y marrón. Creo que de ellas habían como 2 o 3 máquinas, entre las que compró Rubén. También una caja de la Golden Series de Lima, que correspondía en este caso al legendario Tokaido Shinkansen japonés, mejor conocido como el tren bala. Aunque este modelo particularmente de Lima, por alguna razón, estaba realizado con una pésima calidad, al punto tal de que recuerdo a Darío quejarse de esto. Después también había una caja completa que traía un tren conocido como Corail. Ese era el nombre que recibía una clase de salones de pasajeros de la SNCF, la empresa francesa, los que entraron en servicio allá por 1975 y tenían como característica que habían mejorado la comodidad de los pasajeros, contaban con aire acondicionado y mejores niveles de suspensión e insonorización en comparación con los salones del tren Intercity anteriores. Justamente ese tren a escala lucía los colores de la SNCF, contaba con un salón cine que en su lateral expresaba la frase Voiture Cinema, o sea, coche cine, mientras que la locomotora que acompañaba al set era una SNCF Class BB 9200 eléctrica, la que en la realidad había sido construida entre 1957 y 1964 por la empresa Creusot Lord Shermont Schneider and Company Electrical Mechanique, en un total de 92 máquinas. Los trenes de Darío tenían como 5 o 6 locomotoras en total y varias vías. Darío llegó a armar los trenes varias veces en su casa, pero quienes más los disfrutaban era su hermano Sebastián y Franco. Pero rápidamente fue perdiendo el interés, y si bien hasta 1999 los siguieron armando y utilizando, para esa época, como ya estábamos metidos de lleno con el asunto de la informática, los trenes Lima fueron rápidamente desplazados en prestigio y actividades, por lo que terminaron guardados arriba del ropero de la habitación de ellos durante años,
y nunca más volví a saber de ellos. De todos los recuerdos vinculados al ferrocarril, hay uno en particular que siempre lo recuerdo con gran alegría y entusiasmo. Y es un viaje en tren que realizamos con mis padres a la localidad de Minas. En aquellos años, una persona llamada Raúl Bértola, que había sido además socio del CEFU, hasta no hacía mucho tiempo atrás, solía organizar excursiones en tren, contratándole a AFE locomotoras y salones, y teniendo estas como destino diferentes localidades del país. A veces iban a Minas, a veces iban al Sauce, otras a San José y a otros destinos también. Eran muy lindas experiencias, se llenaba de público, pero además no solamente adultos, sino también muchos niños, y se vivía un ambiente familiar y de camaradería. Esta sería la primera vez que realizaría un viaje en tren de larga distancia, porque hasta ese entonces lo máximo que yo había circulado arriba de un tren era entre Montevideo y 25 de agosto. O sea, esta excursión me llenaba de alegría porque por primera vez viajaría a Minas en tren. Yo conocía desde chico la ciudad de Minas, porque muchas veces habíamos ido al Parque de Ute con papá y mamá, pero no conocía la estación, y menos viajar en tren hasta ella, por lo que los días antes a la excursión no me pasaban más, y además creía ingenuamente que era el CEFU el que organizaba dicha excursión. Pero cuando fuimos a comprar los boletos a la propia estación central donde se los vendía, vi que decían en la parte posterior Ferrocarril Feliz, FCF, y tenían un logo con un salón Alan de perfil. Compramos los boletos y el 28 de febrero de 1998 en la mañana tomamos un ómnibus con mis padres rumbo a la estación central de AFE. La locomotora que encabezaba la formación era la General Electric 1505 de AFE. Por esa razón, y es que de acá y para toda la vida, le tendría un especial cariño a esta máquina, y cada vez que la veía me acordaba de aquel mítico viaje, ya que fue una experiencia realmente linda. El día no ayudó a nivel de clima, porque gran parte de la jornada estuvo nublado, pero eso también le dio un cierto encanto. Siempre me gustaron los días nublados. Nos tocó viajar en el salón Alan 426, que por ese entonces estaba en muy buenas condiciones, y en la formación también iba el salón Alan 451 y 426. Cuando llegamos a la localidad de Minas, me quedé maravillado por la estación y el entorno donde esta estaba. Tenía pinos y mucha naturaleza, una estación extremadamente bonita. Cuando nos bajamos, mis padres se habían hecho amigos de otras personas. Eso era común. En aquella época, a donde íbamos, mis padres siempre se hacía amigo de alguien. Detrás de la estación, unos 15 ómnibus de todas las épocas, tamaños y colores, literalmente, esperaban a los viajeros del tren para continuar el recorrido por las cercanías de Minas en ómnibus. Recorrimos lugares como el Parque Zoológico Rodó, a donde almorzamos, y luego arrancamos para el Cerro de Artigas, la represa de Minas, y finalmente visitamos la hermosa Villa Serrana con su presa de agua, etc. El ómnibus que nos llevó a nosotros fue un micro Mercedes-Benz 608D con carrocería Cayo. Lamentablemente, si bien pude sacar bastantes fotografías, en aquella época era difícil, porque sacábamos con la cámara de rollo, y faltaban todavía unos cuantos años para que yo tuviera mi primera cámara de video. Por lo tanto, lo único que pude hacer fue tomar fotografías, pero muchos años luego conseguiría de parte del propio Raúl Bértola la filmación oficial de dicho evento. Nunca había hecho un viaje tan largo en tren, mucho menos con una locomotora serie 1500, que generalmente se las usaba para cargueros en esa época. Pero literalmente todo ayudó a que aquel viaje fuera perfecto. Destacaba la presencia de mucha gente mayor, un clima de total alegría, gente haciendo chistes, gente cantando, bailaban arriba del tren. Aquello era literalmente un ambiente de fiesta. Todo el mundo estaba contento con el viaje. A la vuelta, antes de salir de la estación Minas, papá fue a hablar con los maquinistas, a ver si cabía la posibilidad de que detuvieran la formación en la estación Carnelli, para no tener que volvernos tan tarde desde la zona de la estación central. Y nos dijeron que sí, pero pensamos que no se acordarían luego en el viaje de parar en Carnelli. Pero contra todo pronóstico, cuando la formación llegó a Carnelli, el tren se detuvo en dicha estación para dejarnos descender únicamente a nosotros tres. Como era una formación tan larga, el salón nuestro quedó pasando el andén, así que bajamos entre la vía y el alambrado que había ahí, esperamos a que todo el tren pasara
y luego caminamos hacia atrás unos metros hasta la estación. Así terminaba una de las mejores experiencias ferroviarias que tendría en toda mi vida, que siempre iba a recordar. Lo repetiríamos luego al año siguiente, también a Minas, pero este segundo viaje ya no sería lo mismo. Papá en este segundo viaje no fue. El público era otro, ya no había ese ambiente de fiesta, y además habíamos ido no con una locomotora 1500, sino con una locomotora 2000. Pero ese primer viaje a Minas de 1998 fue algo que quedó para el mejor de los recuerdos. En el año 2000, finales del 2002, creo que fue, o principios del 2003, yo había retomado un poco el vicio con los trenes a escala. Y entonces, un buen día, no sé por qué, habían pasado más o menos unos 5 años de que yo había descubierto las locomotoras del Märklin en el Altillo. Como ya conté, de vez en cuando subía a mirarlas y las volvía a guardar. Y digo, pasaron 5 años y ahí quedaron las máquinas. ¿Qué pasaría si me las llevo de acá? Así que cometí la locura de me las secuestré, me las llevé para mi habitación, les puse una vía de Märklin a cada una y las dejé en la repisa del cuarto. Y dije, lo máximo que puede pasar es que papá las ve y me diga algo. Pero contra todo pronóstico no. Un día entró al cuarto y las vio que estaban ahí en la repisa y no me hizo comentario alguno. A mí me corría sudaba como testigo falso. Bueno, no pasó nada. Entonces dije, bueno, me las puedo quedar ahí de adorno. Total, antes que estén tiradas en el altillo, están acá, por lo menos las puedo ver. Pero no pasaría mucho tiempo ahí en la repisa, porque resulta que mi hermano había empezado a hacer un curso de diseño web y ¿vieron cuando las cosas se tienen que dar y se terminan dando? Bueno, casualmente, como estábamos de vuelta entusiasmados con el tema del ferrocarril, el proyecto que tenía que presentar mi hermano, uno de los proyectos del curso, era diseñar una página web, por supuesto. Y se le ocurrió diseñar una página web sobre trenes a escala. Él estaba en una computadora y tenía un amigo de él que estaba en unas computadoras más atrás. Y cuando el amigo ve el monitor de él y ve que estaba armando una cosa con trenes, se le acerca y le dice, dice, ¿te gustan los trencitos esos a escala? Sí, dice, con mi hermano tenemos, desde que éramos chicos. Porque yo tengo un conocido que tiene un montón de ellos y arregla. Nos pasó el contacto este conocido, se llamaba Alzú, un veterano, muy mayor. Lo llamamos un día, fuimos hasta la casa, estuvimos hablando con él. Tenía una maqueta bastante grande de trenes Fleischmann, me acuerdo. Era acá cerca, ahí en la calle Arequita, creo que era la calle, a una cuadra de Agraciada. Y les comentamos de que teníamos Lima, pero también le comentamos del tema del Märklin, que había un tren Märklin muy antiguo en casa, que era de mi padre, que las máquinas se habían roto hacía años y que no se habían podido reparar. Y él nos agarra y nos dice, tráiganmelas y yo veo si se las puedo reparar. Se mostró muy seguro en el comentario, a mí me llamó la atención eso. Y me entusiasmé, digo, no cabrá el milagro de que se puedan arreglar las locomotoras del Märklin. Volvimos a casa con mi hermano de los más entusiasmados y dijimos, bueno, vamos a llevárselas, total, ¿qué perdemos? No me acuerdo si fue el mismo día o fue otro día, pero sé que se las terminamos llevando a las máquinas. Y me llama, a los pocos días me llama por teléfono, en aquella época no existía WhatsApp, no había casi celulares, y me dice, mire, las estuve revisando las máquinas del Märklin esta que me dejó. Dice, hay una que está bastante depredada, le faltan bastantes piezas, la otra está bastante más entera. Dice, pero son reparables las dos. Y entonces la pregunta del millón, bueno, pero ¿y cuánto me va a salir? Dice, 400 pesos una y 800 pesos la otra.
Hoy en día capaz que no parece mucho, pero en aquella época, año 2003, era bastante dinero. Yo además no trabajaba en aquella época todavía, estaba estudiando. Básicamente, si le decía que sí, me gastaba todos mis ahorros. Pero con tal de que existiera la lejana posibilidad de ver el Märklin funcionar, le dije que sí. Dije, bueno, está, ¿qué voy a hacer? Es una vez, la vida se vive una vez sola. Pasaron más o menos 2 semanas y yo desesperado, digo, ¿las habrá podido arreglar? Yo confiaba de que no las iba a poder hacer andar. Un día eso de las 11 de la mañana suena el teléfono y yo estaba en el living y no atendí. Siento que agarra el contestador que había acá en casa, empieza a grabar el mensaje y escucho la voz de este hombre del sur y dice: sí, yo soy del sur, llamaba por unas locomotoras Märklin. Cuando escucho eso, corrí desde el living hasta el teléfono, agarro el teléfono. Sí, ¿cómo está? Estoy acá, disculpe, no lo pude atender. Bueno, me dice, ¿están prontas las locomotoras? Le digo, ¿están prontas? ¿Están funcionando? Sí, están funcionando. Dice, las voy a probar ahora, porque recién las terminé de armar, las voy a probar un poco. Dice, venga, pase mañana a buscarlas a eso al mediodía. ¿Está? Yo creo que ese día no comí, no dormí. Bueno, el otro día fui, me tomé un ómnibus y fui. El ómnibus no llegaba más, y eso que eran 10 minutos desde casa hasta ahí, pero no, se hizo eterno el viaje. Me bajo del ómnibus, corrí por la cuadra, crucé la calle, corrí por la vereda hasta llegar a la casa de él. Le toco timbre, viene el tipo, me abre, me hace pasar a una especie de comedor que tenía. Y cuando llego al comedor, estaba en un óvalo. Había un transformador, un Märklin 280 como los que hay acá en casa, andando muy campante con las luces prendidas. Y esta estaba en el medio del óvalo esperando su turno para funcionar. Tuve que hacer un esfuerzo para aguantar las lágrimas. Fue de los momentos más emotivos de mi vida, la verdad. Yo tenía 21 años en esa época y era la primera vez que las veía andar en mi vida. Al principio quedé callado en silencio porque no podía creerlo, la verdad. Y él me miraba así con cara, o sea, él se dio cuenta de lo que para mí significaba. Me miraba con cara así como medio sonriente. Y bueno, me acuerdo que las primeras palabras que me salieron fue: es la primera vez en mi vida que las veo andar. Nunca pensé que las iba a ver funcionar en algún momento de mi vida. Supuestamente no tenía arreglo. Me las envolvió en papel de diario y me vine con las 2 máquinas envueltas en papel de diario, cargándolas en la mochila hasta casa. Y de ahí en más, bueno, con Sebastián, llamé a Sebastián y le dije: Sebastián, están andando las máquinas del Märklin. Fue de las épocas más felices de mi vida. Para mí eso tuvo un enorme simbolismo. Y bueno, de ahí en más fue un relajo. Mi hermano las armó por primera vez al Lima y al Märklin juntos en el entrepiso, que era un anhelo que yo siempre tuve desde que era chico. Siempre dije, si algún día se las volvía a hacer andar, qué lindo sería hacer andar a los 2 trenes al mismo tiempo, al Märklin y al Lima, porque fue con lo que yo crecí. O sea, quiero que se entienda el contexto. Mi infancia fue con ellos, capaz que no con el Märklin, pero sí con el Lima, y el Märklin era ese anhelo de algún día hacerlo andar. Y bueno, se logró. Se logró. A veces hay que esperar, pero los sueños se cumplen en vida. Y para mí fue un sueño hacerlas andar. Y de ahí en más, bueno, quedaron andando, quedaron como parte del día a día, las armaba de vez en cuando. Así que bueno, creo que fue un logro bastante importante. Que me gasté todos mis ahorros, sí, pero lo valió. Y ahí tenemos la primera. Y perdimos una, ahí viene, ahí viene. Le cuesta un poquito ahí moverse. Bueno, ahí lo enfocó bien la camarita linda. Es la forma de apartarse un poco de la computadora, ¿entiendes? Porque como ustedes están mucho tiempo con la computadora, al final se termina enloqueciendo. Pero como otras más, esa que está ahí de trompa blanca,
Esa es la locomotora lleva tu nombre. Son un poquito más chiquitas que esta, pero bueno, como son chiquitas. Tal fue mi fascinación con el Merlin que en algunas navidades posteriores solía armarle un circuito circular en la parte de abajo del arbolito de Navidad en el living y ponía la HR800, que era la que más se prestaba para estas cosas, a circular con un simpático trencito llevando como carga pequeños regalitos navideños. Hice esto en varios años, porque era una excusa para decir que el Merlin estaba de vuelta, y esta vez para no volver a marcharse. Fue una época hermosa, de descubrimiento y aprendizaje de un tren que estaba en la familia desde finales de los años 40 y ahora había vuelto de entre los muertos. El día 16 de julio de 2005 sería el día que causaría un enorme cambio en mi vida, para siempre. Habíamos ido con una chica, que era mi novia por aquel entonces, llamada María José, a pasar el día a una excursión en tren organizada por Raúl Bértola de Ferrocarril Feliz, la cual iba desde Montevideo hasta la localidad del Sauce. Era la única salida que haríamos en esas vacaciones de invierno. El día no ayudó mucho, frío y negro, con unas lloviznas momentáneas que, gracias al frío, parecían cortar como cuchillos el aire. Si a eso le agregamos que nos tocó viajar en uno de los salones Fiat pensados en sus orígenes para trayectos cortos, estamos completos. La locomotora que nos llevó fue la General Electric número 2009 de AFE. Y el viaje estuvo bien. María José hacía muchos años que había viajado en tren, así que para ella fue toda una experiencia. Cuando volvemos del viaje al Sauce, yo me había enterado que mis conocidos del CEFUT estaban organizando en la parte de arriba de la estación central una muestra de ferromodelismo. Pero aquí que cuando subo, estoy mirando la maqueta así y siento que alguien me llama del costado, me dice Fabián, y me encuentro con Tomás Galo. Tomás Galo era amigo mío porque cuando nosotros el año 98 jugábamos con aquellas gurisas que eran amigas nuestras, Jimena, Carola y Natalia, acá a la vuelta, él era uno de los que jugaba con nosotros. ¿Tú conoces lo que es el CEFU? Le digo, claro, Tomás, le digo, ¿cómo no lo voy a conocer si lo sigo hace años? Le digo, pero pará un poquito, ¿vos sos socio del CEFU? Y me dice, no, dice, mi abuelo fue uno de los fundadores del CEFU. Son esas cosas que decís, es patético, porque yo a él lo conocí hace años, pero nunca se me ocurrió comentarle a él del tema de los trenes. Y me dice, decime una cosa, si tanto te gusta esto y nos conoces, ¿por qué no te haces socio del CEFU? No, yo no tengo tiempo, no sé qué. No, ¿qué tiempo? Ni cocho cuarto. Dice, no pongas excusas. Dice, yo sabía que si empezaba a ir ahí, los sábados no iba a estar con ella y se iba a armar lío. Y no estaba errado. Al otro día, el 17 de julio de 2005, me llama una persona que era el secretario de la institución, el que se encargaba de la parte de socios, me tomó los datos. 23 de julio, quedamos en ir a conocer la nueva sede del CEFU. Yo sabía que ellos habían ido de la estación central cuando cerraron la estación central en 2003. Estamos hablando del 2005, o sea que hace 2 años que se habían ido. Llegamos a la sede y ahí me encontré con gran parte del club. Pero lo más impresionante fue que me encontré nada más ni nada menos que con el señor Walter Pastorino, que era la persona que yo más identificaba con CEFU y al cual hacía mucho tiempo no veía. Hablé con ellos y me preguntaron finalmente si me quería ser socio. Fue difícil responder. Me acordaba de lo que estaba pasando con María José y no sabía qué hacer, pero decidí arriesgarme y acepté. Luego Tomás dijo que bajáramos al sótano, que ahí estaríamos más cómodos, y eso hicimos. Bajamos a un sótano donde había, además de olor a humedad, una enorme maqueta de trenes, la cual observé detenidamente. Durante toda la tarde comenzaron a caer cada vez más personas y todo aquello parecía un ambiente tan familiar que me agradó mucho. Era un gran grupo de amigos, todos con un mismo objetivo. Luego alguien trajo unas pizzas, unas Coca-Colas y aquello fue realmente una fiesta.
Pasé muy bien, me sentía uno más de ellos. Aunque también me acordaba del problema con cierta criatura y estaba seguro que este pecado que estaba cometiendo traería consecuencias graves. Y sí, no me equivocaba. El mismo problema se repetiría todos los fines de semana. Cuando una de las primeras veces que fui al CEFU de San Carlos Rosno, yo creía que como que cada cual llevaba lo que tenía y era feliz con eso. Pero la realidad era otra, la realidad era que había gente que sabía mucho de ferromodelismo, entonces como que de alguna manera ninguneaba a la gente que sabía menos. Y me acuerdo puntualmente un comentario de una persona que era Miguel Baxi, que después terminó siendo presidente de AFE, valga la redundancia. Estaban ahí hablando de que, porque este modelo de Proto 2000 y esto y de Ader y esto, marcas que yo me estaba enterando ahí que existían, porque yo hasta ese entonces conocía a Lima, Merklin, Lionel y Revarosi, y creo que no conocía ninguna otra. Entonces yo caigo con esta locomotora, con esta humilde locomotora de Lima, que como ya conté antes fue mi primera locomotora Lima 0 kilómetro, me la habían comprado mis padres para mi cumpleaños número 13, fue el primer ingreso de algo nuevo para el tren en casi 20 años. Y le pregunto a Baxi qué me podía decir de esta locomotora, ¿no? Porque como estaban tan exacerbados, de que esto, que el modelo, no sé qué. Y me acuerdo que me dice, ¿sabes lo que puedes hacer con esto? Dice, la das vuelta, le sacás el chasis, le pones tierra y haces una maceta, porque esto es una bosta. Por eso al principio del capítulo, cuando presento el inicio de mi vínculo con CEFU, dice un cartel, esto es una bosta. No me refiero a la institución, por supuesto, me refiero a ese comentario porque siempre me quedó grabado. Esto es una bosta. A mí me dolió el comentario porque no será la locomotora más refinada del mundo, pero es lo que mis padres me habían podido comprar y para mí tenía y tiene un enorme valor. A mí no me importa que tuviera súper detalles ni nada por el estilo. A mí me importaba que era lo que yo tenía y punto. Y me sigue importando, han pasado los años y acá está. O sea, sigue teniendo más incluso importancia que la que tenía antes porque uno con los años le va tomando otro tipo de cariño a las cosas, ¿no? Porque las vas viendo desde otro ángulo. Te vas dando cuenta del esfuerzo que hubo atrás y demás. Pero siempre me quedó grabado ese comentario porque es como que decís, parece que si no estabas en determinada elite, no servías. Y ahí fue que yo empecé esa disrupción de lo que era el ferromodelismo. Ahí fue que yo me empecé a alejar del ferromodelismo. No por un tema de que le perdiera el interés como tal, porque seguía disfrutándolo igual, sino porque hasta parece que te daba vergüenza llevar lo que vos tenías porque enseguida te decían, que no, porque hacerlo andar en la maqueta, eso, que ensucia la maqueta. Me acuerdo también unos comentarios de otra persona cuando habían hecho una maqueta de esas modulares y también que habían llevado un tren Lima y hacer andar eso, que ensucia todo. Y de ahí en más yo me empecé a dedicar más a los ferrocarriles reales que al ferromodelismo. Y le terminé perdiendo el interés, o sea, quedaron archivados acá en casa guardados, muy bien guardados, pero pasarían muchos años hasta que yo retomara el vínculo con ellos, porque quedé bastante molesto por esos comentarios. No es que a mí me generara cosa decir tengo un tren Lima, pero es como que decís, si con la gente que deberías compartir eso no podés porque te están juzgando constantemente, entonces como que no tenía mucho sentido. Y me fui para el lado de los ferrocarriles históricos, o sea, abandoné por completo el tema del ferromodelismo durante muchos años. De todas las actividades del CEFU, hubo una puntualmente por la que casi pierdo la vida. Por supuesto, el CEFU no fue el responsable, sino lo que orbitaba fuera de la órbita del CEFU, básicamente. Esto tuvo lugar el día 17 de diciembre de 2005. Fue un día muy importante, porque por primera vez en muchos años, la locomotora 119, mi vieja amiga,
podría realizar su primer viaje de prueba fuera del predio de los talleres de Peñarol. Unos días antes me había perdido la posibilidad de verla funcionar nuevamente porque cierta persona me había poco más que atrincherado en su casa. Pero esta vez, luego de estar un mes planeando esto, nada ni nadie iba a evitar que realizara el viaje a Sudriers con la locomotora y con el resto de mis amigos del CEFU. El problema empezó porque supuestamente íbamos a estar de regreso en Peñarol aproximadamente a las 13:30 horas. Pero sucede que ese mismo día María José celebraba su cumpleaños, tomando en cuenta de que el mismo había sido el 14 de diciembre y lo celebraba casualmente el 17 de diciembre, sabiendo que para mí era un día importante. Si las cosas salían bien, no habría problema. Yo llegaría temprano y podría concurrir a la casa y no pasaba nada. Pero las cosas se torcerían un poco. Si bien el viaje con la 119 comenzó bien, a causa de que el fuel oil que estaba consumiendo la máquina no estaba en sus mejores condiciones, la locomotora tuvo algunos inconvenientes para poder alcanzar la localidad de Sudriers. Lo logró, pero el viaje se retrasó. Y ahí fue que yo empecé a tener un poquito de miedo. Estando en Sudriers, la maniobra que tendríamos que hacer allá también se retrasó. Por lo que, para evitar un problema mayor, decidí tomarme un ómnibus y poder viajar desde Empalme Olmos, a donde nos encontrábamos, hasta la ciudad de Pando, y de ahí otro ómnibus para Montevideo. Pero el servicio de ómnibus en aquel lugar no era muy bueno, y cuando subo a retirar las cosas de adentro del salón 509, siento un ruido y veo con total terror cómo mi ómnibus se estaba alejando. Ahora sí estaba en un problema grave, porque el siguiente demoraría bastante en pasar. Me empecé a poner nervioso y dije, creo que soy hombre muerto. Así que hice todo lo posible para poder volver lo antes posible hasta la localidad de Pando. Mis propios compañeros del CEFU estaban enterados de mi situación y muchos me decían en broma, te van a matar, te van a matar. Lo que, lejos de hacerme gracia, hacía que mis nervios subieran cada vez más. Luego de estar casi 2 horas esperando, desde que perdí el primer ómnibus, logré encontrar el segundo ómnibus y ese sí me llevó hasta Pando. El problema era que ahora estaba más cerca de Montevideo, pero tenía que volver desde Pando hasta Montevideo y desde Montevideo tomarme otro ómnibus hasta la casa de María José. Yo por aquella época no tenía celular. Por lo tanto, no tenía manera de comunicarme con María José. Y en Pando, un muchacho se enteró de mi situación y me permitió mandarle un SMS desde su celular para avisarle que estaba acá. A todo esto ya eran las 18:30 de la tarde. Llegué a Montevideo y luego de preguntar no sé qué ómnibus me tomé, que iba por General Flores. Me bajé y casi corriendo llegué finalmente a la casa de María José a las 20 horas. Probablemente si me volvía con el tren hubiera llegado antes, no lo sé. El hecho es que cuando entré a su casa, el saludo de María José fue por decirle de algo, si le hubiera dado un beso a un hielo, creo que hubiera sido más cálido que aquello. No voy a extenderme demasiado con esto. Simplemente diré que todo este asunto de ir con el CEFU y la 119 hasta Sudriers casi me cuesta la vida. Aquello generó un profundísimo problema con María José. Y de ahí en más la relación se fue a pique. Por supuesto, no era CEFU el culpable, pero es interesante destacarlo, porque para mí estar en la institución era importante, pero la que era mi pareja no lo entendía así. No sé por qué, pero así eran las cosas.